Bueno, bienvenidos al streaming de la Universidad de Morón. Y hoy tengo el placer de compartir este encuentro junto a un referente que agrega mucho valor hoy en la red, que nos va a contar obviamente su especialidad, que hoy es tendencia en el mundo laboral. Así que antes de presentarlo, porque si no queda como muy estructurado presentar, me gustaría que, Javi, puedas contarnos quién sos y cuál es tu propósito. Bien, bueno, gracias primero que nada por la convocatoria, por darme el espacio. Mi nombre es Javier Calzolari, Javi, digo siempre para los amigos, el chico de pelo azul de LinkedIn Me también. encanta. Bien, soy licenciado en gestión de recursos humanos y me especializo principalmente en todo lo que es la parte de digitalización de recursos humanos. Ya hace un par de años que arranqué puntualmente con lo que es People Analytics, análisis de datos aplicado a recursos humanos. Las vueltas de la vida ahí también pasé de estar laburando en relación de dependencia a empezar a acompañar empresas por el lado de consultoría, el desarrollo de nuestra propia consultora de formación y demás. Bueno, nada, ahora en esa completamente y más recientemente metido con IA, con inteligencia artificial generativa, ChatGPT, todo lo que tiene que ver ahora con esta locura que está pasando, que está transformando absolutamente todo lo que hacemos en recursos humanos en general. Así que nada, sin darme cuenta, me encuentro ahora en una posición en la que estoy acompañando siempre lo más posible a la gente de recursos humanos y después, nada, en general lo mismo, a enfrentar toda esta transformación digital, todo lo que se viene en materia del cambio en el mundo laboral de la mano de las nuevas tecnologías. Bueno, la verdad que un placer que Javi esté presente hoy en la universidad, así que aprovecho para agradecerte porque valoro fuertemente los colegas que agregan valor simplemente con un propósito que es colaborar en el proceso de transformación de habilidades, porque bueno, Javi es especialista en la parte tech, ¿sí? En esta famosa skills, las tech skills. Mucho hablamos de las soft skills, que son tan importantes, y la realidad es que la universidad está trabajando fuertemente en que los alumnos puedan reconvertirse también y puedan potenciar sus habilidades. Y esta pregunta, Javi, que seguramente te las hacen absolutamente todos los colegas que estamos hoy en el mundo de HR, ¿qué pensás en relación a los desafíos que estamos enfrentando los seres humanos, ¿no? Porque hace un ratito hablábamos de que vos te reconvertiste ágilmente y que también la estás viendo, porque hay un proceso. Escuchaba el otro día otra charla que diste, que estamos hablando de la versión nueva de ChatGPT y quizás hay personas que están con 2 versiones para atrás y la agilidad es constante. Entonces, ¿qué nos puedes recomendar o qué le puedes recomendar a la audiencia en relación a esto, ¿no? A los desafíos. Es una pregunta, o sea, tiene una respuesta muy sencilla. No es sencillo, pero tiene una respuesta muy sencilla. Es meterse en el barro. Es meterse en el barro y hacer y tocar y probar y estar usando esas nuevas herramientas. Nosotros arrancamos a dar el primer curso de ChatGPT para recursos humanos cuando salió, básicamente 2-3 meses después de que salió. Me acuerdo de estar dando los cursos explicando algunas cosas técnicas que ya hoy ni existen. O sea, ya las herramientas las han dejado atrás. Esto que decías de la nueva versión de GPT salió hace poquito. El CEO Sam Altman de OpenAI para decir que el 7% de la gente cambiaba el modelo, o sea, y pagando. La gente que pagaba la suscripción mensual solo usaban el 7% de la versión más avanzada. Con lo cual, también, o sea, podemos hablar de formación, podemos hablar de estar metido en las tendencias. Yo me paso mucho tiempo en Twitter, en X ahora. Sí, tal cual. Mucho. O sea, muchas cosas, las novedades ahí las encuentro, la mayoría ahí. Pero es muchísimo también de meterse, probar y ver, bueno, ¿para qué sirve esta herramienta? Y empezar a desarrollar también esa gimnasia de decir, bueno, esta herramienta hace esto, sirve para esto, la puedo conectar con aquella otra, ¿y qué pasaría si puedo conectar estas dos? Y hoy por hoy la verdad es que hay herramientas para todo, para todo. Se habla hoy, decimos IA y entendemos ahora como que es ChatGPT, ¿no? Pero hay para absolutamente todo lo que se nos ocurra: imágenes, videos, voces, avatar, música, lo que se nos ocurra. Incluso para cuestiones de recursos humanos, implementaciones para los distintos ámbitos de recursos humanos, herramientas específicas. Está habiendo mucho crecimiento alegremente, ¿no? En el ámbito de HR Tech. Con lo cual, la clave, o sea, es por dónde arranco, qué tengo que hacer, cuál es el secreto, todo es moverse y empezar a buscar, a probar, aunque no sea para hacer la implementación más avanzada de la historia en una empresa y revolucionar, ¿viste? La multinacional, no. Es
ver vos cómo podés usar esas herramientas y empezar, como decía, a tener esa gimnasia, esa capacidad, esa creatividad también de decir cómo combino esas herramientas, cómo aprovecho toda esa tecnología para hacerme la vida más fácil, para ser más eficiente, para ser más ágil. Y bueno, nada, estar metido ahí, porque si no es muy difícil entender de qué va. Uno te puede dar un curso, te voy a explicar de qué es ChatGPT y GPT, los modelos de lenguaje de gran tamaño y los tokens, y no importa. Pero si vos no fuiste y no lo usaste y no estás ahí tocando todos los botones, es muy, muy difícil. Bueno, la verdad que es maravilloso porque tira un montón de conceptos que hoy son tendencia, y un poco la propuesta de que Javi hoy venga a la universidad es poder hacer foco en la reconversión, ¿sí?, de las habilidades, no solamente de la soft skill, como decías un ratito, sino esto desde lo tech, desde lo técnico, y que un poco lo que veo también desde, si querés, más de lo tecnológico, que asusta, porque uno diría, yo no me especialicé en tecnología, mi back es otro, mi know-how es otro, pero hoy estamos en un proceso en donde todos tenemos una potencialidad tecnológica muy fuerte, y ahí preguntarte qué pensás con los miedos, ¿no?, de las personas en ese proceso, porque mayormente te dicen, mi compañía todavía no está en esa, o no llegué a ese momento. Tal cual. ¿Qué pensás de eso? Ahí, o sea, y tenés las dos aristas, porque por un lado es la lucha cultural y la resistencia al cambio, o sea, en las empresas que pasa, y no solo pasa ahora con la IA y las nuevas tecnologías de ahora, digo, yo cuando estaba con People Analytics, digo, hace 7 años, 8 años atrás, ya pasaba, y siempre pasó, ¿no? O sea, cambia el nombre, ¿no? Pero en realidad, cuando es un tema así de resistencia, es la cosa natural, ¿no? La resistencia al cambio. Ahora, lo que es cierto también es que si hacemos una comparación entre estas nuevas herramientas y tecnologías, todas las que podamos mencionar, versus hoy por hoy la inteligencia artificial, sin dudas hay un potencial de transformación bastante más grande, potencial de impacto bastante más grande que lo que podemos decir People Analytics. O sea, hago un tablero en Power BI o no hago un tablero en Power BI y tal vez no pasa nada. Pero si todas las empresas a mi alrededor empiezan a adoptar inteligencia artificial y yo no, y capaz ahí sí va a estar un poco más complicado. El tema del miedo, el susto, lo recontraentiendo. De hecho, yo siempre digo, y como con muchos colegas nos reímos, de que yo empecé a hacer recursos humanos porque dije, acá no voy a ver más números. Acá yo en matemática me llevé muy mal, desde primaria que me llevé muy mal con matemática. Repetí un grado por matemática, o sea, todo mal con matemática. Y sin embargo después terminé haciendo People Analytics y regresión lineal múltiple y correlación, y está buenísimo. Y lo mismo ahora con IA. No es un tema, me parece más, es más desde dónde lo vivimos nosotros, desde qué es lo que hacemos con esa tecnología, con esos conocimientos, esos números, justamente, los datos que al fin y al cabo son lo que hacen hoy a la IA desde la base. Y tiene que ver con lo que decíamos antes también, o sea, el miedo a lo desconocido, ¿no? El no estar empapado de ver qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Ahora está medio de moda esta frase que dice que la IA no te va a sacar el trabajo, te lo va a sacar el que sepa usar la IA. No sé si estoy del todo de acuerdo igual. Pero el punto es, prefiero 1000 veces estar empapado de lo que es la IA, qué puede hacer, es saber usarla y poder ponerla en mi currículum, ir a una entrevista y poder decir, la usé para esto, sé que funciona para esto, la podríamos usar para tal cosa, que decir no tengo ni idea o me da miedo o no sé. Con lo cual eso, o sea, conectando con lo anterior, creo que personalmente falta mucho de meterse más, lo decías hace un rato, lo que contaba en el evento, de que hay gente que todavía tal vez no está usando siquiera ChatGPT para las cuestiones, no digo ni de trabajo, sí. Para pedirle una receta de cocina, no sé lo que sea, no tiene que ser en las empresas. Y no lo usa, y sí, lo ha escuchado nombrar, o hizo una imagen ahí en Gemini, no mucho más. Y después, por otro lado, tenés gente que está all in, o sea, quiero toda la CIA, quiero la suscripción Plus de ChatGPT, la Pro de Gemini, quiero Cloud, quiero Grok, quiero todo. Zapier, NIT, no sé, automatizaciones, y las empresas lo mismo, ¿no? Ves el mismo paralelismo. Hay empresas que están, el foco nuestro ahora es inversión en IA y qué se puede hacer con IA y qué herramientas vamos a usar, qué vamos a contratar, eventos de IA y todo IA, y los otros viendo a ver qué pasa. Como decía, no es nada nuevo, pero creo que es, a diferencia de muchas de las situaciones anteriores en las que se hablaba de esto, de la resistencia al cambio, hay hoy una urgencia que tal vez no se está teniendo en cuenta, que no se está hablando lo suficiente, me parece, y que bueno, tendríamos que
que tenerlo nosotros un poco más en cuenta. Empezar a hablarlo un poco más, porque creo que nos falta bastante todavía. Bueno, es súper interesante por el aporte que hace en relación que no hay tiempo. O sea, hay que dedicarle a la reconversión, que no solamente queda en un ámbito académico formal, que por eso también desde la universidad estamos potenciando. Recién cuando Javi entró, le llamó la atención que la universidad está haciendo, digamos, mucha formación en materia de IA, y es la impronta. Creo que es hacia dónde tiene que ir las generaciones. O sea, si yo en mi caso soy millennials, vos sos también, sí, millennials, así que qué importante es entender que las generaciones que vienen esto posiblemente ya lo tengan. Total. Y también algo que me parece interesante destacar de lo que dijiste es que no solamente queda en el mundo laboral, sino que cómo Total. la IA empieza a ser algo de ámbito cotidiano, ¿no? Total. Y lo que decíamos antes del uso, esto de empaparse y empezar a practicar, de usar estas herramientas. Yo siempre doy los ejemplos, esto de la receta de cocina o de preguntarle para arreglar algo. No sé, yo lo uso para programar, por ejemplo, lo uso mucho. Hacer imágenes, hacer videos, hacer canciones, no importa para qué. No necesariamente tiene que ser la super archi mega implementación, porque el día de mañana tal vez cuando lo tengas que hacer ya vas a tener el conocimiento de haberlo usado para vos. Pero si ni siquiera, o sea, digo, esto de decir no le encuentro un uso tal vez, digo, no sé, mi empresa no me lo dejan usar, como decías recién. Está bien, bueno, puede ser que en ese caso en la empresa no se dé y tal vez tengas que buscar otros rumbos profesionales. Pero en el mientras tanto no te quedes atrás vos. No dejes de sumar esas habilidades y esa práctica, porque el perfil es tuyo, la carrera es tuya, el desarrollo es tuyo. Después la empresa seguirá o no seguirá. Pero me parece que hay también muchas implementaciones muy lindas, prácticas divertidas, fáciles, que van por fuera del lado profesional, y que también habría que explorarlas un poco más. Perfecto. Bueno, Javi, obviamente podemos estar hablando horas con Javi sobre su reconversión, su valor agregado, su propósito hoy, que la verdad que valoro, como decía, fuertemente estos colegas que co-crean con la información y que nos desafían, ¿no? No solamente en el área de recursos humanos, que estamos en un momento, por eso ahora en un ratito nos vamos a ir a la charla que tenemos en el subsuelo. Los invito a todos, que arranca a las 19 horas, para meter ahí un check más importante al rol de recursos humanos. Pero quería, Javi, que le cuentes a los alumnos que forman parte y a los graduados de la comunidad de la universidad, ¿qué pasa con el análisis de datos? Porque hablamos mucho de la IA y lo que está pasando a nivel mundial. Total. Pero ¿por qué es tan importante incorporar la competencia del análisis de datos en recursos humanos? Es People Analytics. Así que nada, contanos un poco de eso, que hoy también es competencia, tendencia, ¿no? Total, y o sea, más diría que la IA, lo que pasó con People Analytics es que se convirtió hoy por hoy en un must. O sea, es algo que tiene que estar. Me acuerdo, decía, cuando arrancaba toda esta locura de los datos y demás, era un adicional, era un extra, tal vez lo veíamos como la especialización. De hecho, se hablaba por ahí del rol específico adicional, como el que tenía el conocimiento de hacer análisis de datos, y hoy por hoy ya es algo integral. O sea, es muy difícil ver en avisos de empleo en LinkedIn búsquedas laborales de recursos humanos en las que no se mencione directa o indirectamente conocimiento de uso de datos, de tablero, de ahí hasta donde quiera, visualización de datos y demás. Llegando en algunos casos a hablar de programación, Python, R y demás. O sea, sí, tremendo. Cosas que van... Y los ves en descripciones que vos decís, ¿cómo piden esto? Bastante en este más puesto? allá de dar una entrevista, claro, Tremendo. exacto, una capacitación. La realidad es que hoy, o sea, lo decíamos antes con la IA, son datos. O sea, todo lo que hoy vemos a nuestro alrededor que está cambiando con tecnología es justamente porque hubo antes un entrenamiento con base en esos datos. Y en las empresas es crítico que eso esté implementado, que esté instaurado, que sea parte de la cultura organizacional, el uso de los datos, que la gente entienda por qué tiene que haber datos completos, limpios, actualizados, disponibles, que esa información se puede usar para tomar mejores decisiones y que no es solamente, bueno, tengo que registrar esto en el sistema. Tal cual. Porque sí, porque es lo que hay que hacer. Toda esa información después nos permite hacer un montón de cosas súper interesantes, análisis súper interesantes. Para cada uno de los ámbitos tenemos después proyectos relevantes, tenemos métricas específicas, hay un montón de cosas que nos permiten salir de lo que se dice siempre, como es la gestión con base en intuición. Si me parece que tenemos que hacer esto. Tal cual.
siempre se hizo así es acá. precisión, el dato es precisión. Acá, tenés que ir por acá, esto está bien, esto está mal, no hay que pensar mucho más, o sea, bien. Y sin embargo eso también todavía está bastante más adoptado que lo que por ahí veíamos un tiempo atrás. Pero cuesta lo mismo. Cuesta, como decíamos, con el tema de la gimnasia, de decir, bueno, esto lo tengo que hacer de esta forma, los datos tienen que tener una buena calidad. Después con esos datos vamos a tener que hacer otra cosa, vamos a armar un tablero, vamos a hacer armar un determinado modelo para hacer alguna predicción, por ejemplo. Bueno, se puede hacer absolutamente de todo. Cosas, claro. Totalmente. Pero bueno, todo empieza en eso, en tener una buena estructura de datos, en recolectar esa información, entender por qué es importante, que no es menor, ¿no? Que la gente esté al tanto de que esos datos se están usando para una mejora. Nos pasa mucho en recursos humanos que tenemos un montón de información. Muchísima. Muchísimos datos. En inglés lo puedo decir al pedo. Sí. No los usamos para nada. No tenemos esa información más que para llenar los sistemas. No los usamos. Y se pueden extraer un montón de cosas de valor de esa data y a veces no tenemos ni idea cómo. Con lo cual, entre lo que podemos sumar, diciendo, bueno, quiero hacer tal proyecto, vamos a juntar estos datos y se pueden hacer cosas adicionales, complementarias. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de hacer, estamos acá rodeados de colectivos, ¿no? Sí. Trabajo en una empresa de transporte público y me ha tocado la posibilidad de hacer un proyecto súper interesante predictivo para ver por qué había conductores que tenían más siniestros que otros. Porque había conductores que chocaban más que otros. Claro. Recorridos similares, antigüedad similar. Sí, para ver patrones que te lleven a una conclusión, tal cual. Cruzamos más o menos 150, 200 variables, no encontramos absolutamente nada. O sea, nada explicaba, nada decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué algunos chocan más? Y ahí, lo que decía, tuvimos la posibilidad de sumarle algo más, no usando solamente los datos que ya teníamos, sino algo complementario con el acompañamiento de un licenciado en psicología. Hicimos una batería de test psicológicos y puntualmente ahí salió uno de los test, un test de concentración, que mostraba ahí tener una conexión con eso. Mayor concentración, menos cantidad de accidentes. Pero bueno, para eso tuvimos que pasar por todo ese proceso de probar un montón de cosas, explorar, bueno, ver qué otras variables podíamos sumar, salir a hacer esos análisis, nada, o sea, un proyecto súper interesante, pero bueno, que también lleva su tiempo. Pero bueno, eso, se pueden hacer un montón de cosas más que solamente lo que hacemos ahora, ausentismo, rotación, clima y cuántas capacitaciones dimos por el presupuesto de capacitación, ¿no? Que son tipo las 5 o 10 variables que no pueden faltar en tu tablero de recursos humanos. Bueno, la verdad que maravilloso todo lo que aporta y coincido, pero en un 100% o en un 1000% que el dato hoy es protagonista, el dato nos ayuda a tomar decisiones más reales y concretas para lo que es obviamente las estrategias que están necesitando las compañías en sus procesos de transformación. Así que nada, agradecerte, digamos, de corazón como colegas de este mundo, el haber venido a nuestra, como digo yo, mi segunda casa, la la Universidad de Morón. Y bueno, nada, ahora nos vamos al espacio en donde viene la acción, ¿sí? Donde vamos a debatir el nuevo rol de recursos humanos en este proceso de cara al futuro. Así que muchísimas gracias, Javi, por venir al streaming de la universidad. Por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme.